Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Y tras la caída del Imperio Romano de Occidente, mucho fue lo que se perdió. No hablando solamente de la propia civilización romana, sino también de sus conocimientos. Muchos saberes se olvidaron. Sin embargo, lo que se salvó fue gracias al minucioso trabajo de los monjes, apartados, reunidos en místicos monasterios en los confines del mundo. Habían distintas hermandades y cofradías, pero si de salvar el conocimiento se trata, la gran protagonista, sin lugar a dudas, es la Orden de San Benito. Los benedictinos, los monjes negros, los guardianes del saber. Eso dice la historia oficial y como casi siempre no miente, pero tampoco dice por completo la verdad. San Benito de Nursia era partidario de salvar todo el conocimiento que se pudiera, incluso aunque no fuera del agrado de los ojos de Dios. Por ello, los monjes copistas salvaron los viejos textos de San Agustín, sí, pero también textos de magia arcana, como las clavículas de Salomón, el libro de Simón el Mago, e incluso varios textos de los paganos magos zoroástricos. Ni qué decir tiene que comenzaron pronto las críticas. De ahí nació el nombre de la orden, escondida dentro de los scriptorium, muchas veces oculta hasta para los propios hermanos que compartirían el monasterio con ellos. La cofradía anatema, considerados herejes por la propia iglesia a la que pertenecían. Era una sociedad secreta. Ni qué decir tiene que la historia de la cofradía nunca fue sencilla ni fácil. Pronto se produjo el primer cisma entre sus filas, entre los que eran partidarios de recopilar tanto la magia blanca como la demoníaca, y los que, pese a no negarse a preservar la hechicería, abominaban de toda relación con el diablo. Ganaron los segundos, y de los primeros nada más se supo, aunque allá por el siglo XVII aparecería una sociedad secreta llamada la Cofradía Infernal, que decía ser descendiente de su semilla, pero esa es otra historia y será contada en otro momento. La Cofradía Anatema pronto tuvo que aprender a utilizar la magia para sobrevivir, tanto a la hora de defenderse de las fuerzas malignas que trataban de apoderarse de los secretos que atesoraban, o para ocultarse de la propia iglesia, que los habría quemado sin dudarlo, tanto a ellos como a sus manuscritos. En el siglo XII encontraron lo que podría haber sido su brazo armado. La Fraternitas Vera Lucis era una hermandad dedicada a combatir el mal de la que más tarde hablaremos, pero este matrimonio de conveniencia duró 100 escasos años. La Fraternitas Vera Lucis atacó en el siglo XIII, durante la cruzada de los cátaros. Atacaron muchos de los monasterios y castillos donde los cofrades anatemas se ocultaban, declarando a partir de entonces la guerra a todo tipo de magia, fuera utilizada para el bien o para el mal. La cofradía encontró entonces nuevos aliados, los caballeros de la Orden del Temple, que por desgracia acabaron cayendo en la corrupción, muchos de ellos adorando al diablo según la leyenda. Eso motivó la última alianza entre la cofradía anatema y los fraternitas, pues ambos aunaron sus esfuerzos para acabar con los templarios. Los de la cofradía pecaron de ingenuos pensando que erradicarían solamente a la parte podrida de esa orden, pero pesó más la codicia de los reyes y del clero que la razón y la verdad, y la mayoría de esos monjes guerreros fueron exterminados. Todo hay que decirlo, fue el último error de la cofradía anatema. A partir de entonces se organizaron en completo secretismo. La cofradía pasaría a ser considerada por muchos como una simple leyenda, pero siguen ahí, escondidos, en monasterios y en universidades, acogidos en castillos donde señores benevolentes los protegen a sabiendas o no. Cofrades famosos de la historia han sido Alberto Magno, cuyo discípulo Santo Tomás de Aquino acabó traicionándole; Pedro Abelardo, famoso por sus clases en la Universidad de París; Ramón Lull o Raimundo Lulio, según para cuáles cronistas; Arnaldo de Villanova, que, tras ser médico y consejero de varios papas, hubo de huir a la tierra de los moros y abjurar de su fe para salvar su vida; Enrique de Villena, que una vez muerto casi consigue resucitar; Johannes de Bargota, que salvó su vida del Santo Oficio por haber salvado antes la del Papa; y en tiempos más recientes, Miguel Servet, Galileo Galilei y, claro, Fray Luis de León. En la península, la cofradía fue introducida por un monje anónimo, del cual se conoce solamente el mote con el que firmaba sus escritos: Tanis. Tal vez la abreviatura del nombre es Stanislao. Es bastante probable que viviera en Finisterre o en Noia. Dejó abundantes textos ya que era muy dado a escribir cartas y con ellas animó a otros a unirse a la cofradía anatema, asentada en la península ibérica, que llegó a ser una de las plazas más importantes de toda Europa. Algunos de los cofrades más destacados por sus textos fueron los llamados Aker, Ignaz, Cris, Pintú, Ñarla, Marx y otros cuya verdadera identidad se ocultaba tras similares, e igual de extraños, todo se ha dicho, seudónimos. Esa protección fue de mucha ayuda, ya que la Fraternitas Vera Lucis nunca logró dar con ninguno de ellos. Las cartas solían estar escritas en lenguaje críptico, a veces incluso con tinta invisible, que solo se podía leer tras calentar el pergamino en el que estaban escritas al fuego. Por otro lado, los correos siempre mostraron confusión acerca de dichas cartas, y ni aun bajo tortura podían decir quién se las había dado, ni a quién debían entregárselas. Para la época era un síntoma indudable de haber sido hechizados. Un viejo dicho reza que ahí donde haya una gran biblioteca, habrá un anatema. Claro que otro refrán tan antiguo como el anterior dice que nunca se encontrará a un cofrade anatema si él no quiere ser encontrado. El monasterio de San Gabriel, en el Camino de Santiago, el de Montserrat en tierras catalanas, las universidades de Santiago, Alcalá y Salamanca
son los sitios más notorios de reunión de estas misteriosas gentes. Clérigos unos, aventureros otros, estudiosos todos, que luchan contra el mal utilizando la magia blanca, nunca la magia negra, a espaldas tanto de Dios como del diablo. Algunos de ellos consideran esa magia otro tipo de ciencia más.